Como decía antes, buenas tardes y supongo que todos habrán leído el comunicado de rectoría que se envió el sábado en la noche, creo que, donde está el protocolo para las clases online y también protocolo para las evaluaciones. Entonces, dentro del protocolo de las clases online, no se permite que la sesión dure más de 1 hora. Así que esta sesión va a durar 3:35 hasta las 4:35. ¿Okay? Segundo, también indica cómo tienen que ser las pruebas PEP, porque hasta antes de ese comunicado, lo que había era que las pruebas PEP iban a ser cuando presenciales, cuando se regresaron. Entonces se ha asumido ya que no va a haber que todo el semestre es online, y por lo tanto las pruebas PEP son online y asincrónicas. Eso quiere decir que son fuera del horario de clase, y además deberán durar al menos 3 horas para poder dar el tiempo suficiente para que suban la prueba en PDF o en foto o lo que sea, ¿ya? Y además hay una prueba recuperativa que es que puede reemplazar la nota más mala. Así que están todas esas reglamentaciones adicionales. Las pruebas siguen valiendo lo mismo que habíamos dicho antes, nuestras tareas es lo mismo. No me acuerdo cómo lo habíamos puesto, 20, 40, 30, 40 y 40, ¿no? En el inicio del curso. Y además van a tener, de esas pruebas van a tener una prueba recuperativa. ¿Ok? Esas son las indicaciones que se enviaron ahora el fin de semana. Bien, entonces en la clase yo estoy medio perdido porque después tuvimos una clase, que fue una clase que ya había hecho yo, la repetimos, y después vino la semana de receso. Entonces yo entiendo, si hay dudas me lo dicen, que quedamos para comenzar la propiedad de sustitución de la esperanza condicional. ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Dígamelo. Es que lo que pasa es que nosotros al principio dijimos tareas de inferencia 30% son semanales, pero no vimos los porcentajes de las pruebas. ¿Los podría Ya, interesar? ya. A ver, ya, entonces, gracias por acordarme. Primero, también hay una confusión respecto de las tareas, cuándo tienen que entregarlas. Entonces, ¿cuántas tareas son las que tienen, ¿cómo se llama? Entregadas. Yo le entregué la tarea 2 y la tarea 3, ¿cierto? ¿Sí? Sí, pero Ya, pero parece que tenemos plazo hasta el miércoles. por eso, espere. Entonces, la tarea 2 y la tarea 3. Entonces, la tarea 2, o sea, teóricamente la tarea 2 y 3 deberían haberla entregado ahora, pero como la semana se supone que de descanso y no es para que estén haciendo tarea, supongo yo que interpreto así la lógica, entonces la tarea 2 es para que me la entreguen hasta el próximo miércoles. Tienen plazo, ¿ya? Digamos miércoles entero. Y la tarea 3 para que me la entreguen el lunes próximo. ¿Ok? ¿Alguna duda? Entonces, la tarea 2 tiene plazo hasta el miércoles y la tarea 3 hasta el lunes antes de mi clase, sí, ¿no? Antes de la clase, por si yo hago algunas observaciones de la tarea dentro de la clase. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos con la tarea 2 y la tarea 3. En relación a los porcentajes, ¿cómo? ¿30 me dijiste que dije al principio? Sí, eso fue Ya. como lo que usted Ok, dijo. no hay problema. 30% entonces valen las tareas y la otra, el 70% son las dos pruebas.
Entonces, 35 y 35 cada prueba. ¿Ve? ¿Está bien? 70% las dos pruebas. Y la prueba recuperativa no tiene, no tiene peso porque reemplaza a la más mala. ¿Mm? A la más mala de las dos pruebas. ¿Estamos? No, nosotros como facultad, yo no sé si eso a raíz de esta prueba recuperativa también seguirá siendo válido. Como facultad tenemos, además de todo eso, tenemos las PES, que si el estudiante reprueba, entonces tiene derecho a PES y en que tiene un promedio mayor o igual a 3. Entonces, si eso, eso lo tendrá que aclarar la vicedecanatura de docencia, supongo. Yo entendería que si está en reglamento debería ser válido, pero ellos lo aclararán. Entonces, si hay PES, se toma PES, pero siempre las PES se toman a principios del semestre siguiente. ¿Ya? Así sería. ¿Estamos hasta ahí? ¿Habría claridad? Sí. Sí. Si nadie opina más, nadie dice nada, entonces yo asumo que estamos ok, ¿ya? Si no, por favor, manifiéstense. En relación a los contenidos, en particular a los contenidos de condicionalidad, ¿tienen alguna duda que quieren que les aclare antes de seguir con esta, para cerrar la parte de condicionalidad, partir con predicción, que también es condicionalidad, pero más desde otro punto de vista, si usted quiere, y comenzar con el concepto de estimación. ¿Los videos los vieron? ¿No tienen duda respecto de los videos? ¿No? ¿Todo claro entonces? Ok. Si está todo claro entonces, comenzamos. Bien, entonces la esperanza condicional, igual voy a, para que no sea tan en frío, digamos. La esperanza condicional, y este es un concepto que, la esperanza condicional de X dado Y igual Y, o que es medio resbaladizo, ¿eh? Eso. Entonces, esto que está aquí es un número, obviamente un número que depende de Y chico, es un valor que depende de Y. Entonces es una función, no sé cómo le llamaba antes, G, creo que G, no da lo mismo, pero es una función G de Y. Para cada Y, eventualmente eso puede ir cambiando. Mientras que esto es una variable aleatoria. Y esta variable aleatoria es la composición de la función anterior, ¿ya? Igual Y, esa función compuesta con la variable aleatoria Y. O sea, si el G de Y, por ejemplo, es 2Y más Y cuadrado, por ejemplo, entonces la composición con la variable aleatoria Y será la variable aleatoria 2Y grande más Y cuadrado grande, ¿ok? G de Y, la composición, que es lo mismo que G compuesto con Y, eso será 2Y más Y cuadrado. Entonces es una variable aleatoria, ¿ok? Bien,
Probablemente, no sé, los que hicieron medida, entiendo que todos, muchos hicieron medida, no sé si vieron como aplicación la esperanza condicional. Y cuando yo hago el segundo seminario de proceso, entonces ahí veo el concepto de esperanza condicional, pero esto se generaliza, ¿no? Es más general. Este concepto aquí, como estamos en nivel de cálculo de probabilidades todavía, no teórico, entonces más general, y entonces hay que saber teoría de la medida, y esto, la generalización es dado una sigma álgebra. Sigma álgebra. Profe, ¿Sí? me surgió una consulta. ¿Qué era lo que representaba esa esperanza compuesta con la I? Es una variable aleatoria. G compuesto con I es una variable aleatoria. O sea, quiero que distingan que una cosa es cuando compongo, esta que está aquí, esta es una variable aleatoria, mientras que esto es un número, un valor que obviamente depende de I chico, pero es un número, no es una variable aleatoria, no le va a ir a calcular la esperanza a esto. Mientras que a esto sí. Porque esto que está aquí es una composición de la función que usted obtuvo antes, la G, con la variable aleatoria I. Por eso aquí les mostré, pues si la G de I fuese esta, entonces la esperanza G compuesto con I, que esta es una notación nomás, es un símbolo. Este símbolo sería la composición de G con I, o sea, sería 2I más I cuadrado. Esa variable aleatoria. ¿Entiendes? Sí. Esa es la diferencia, ¿ya? Pero este concepto, como le digo, es más general y se define la esperanza de X dado una sigma álgebra. Y en particular, esto que estamos viendo aquí es un caso particular cuando la sigma álgebra F es la sigma álgebra generada por la variable aleatoria X. ¿Ya? Es la variable aleatoria generada por la variable aleatoria X, y para ir a la definición de esperanza condicional de X dado Y chico, yo le dije que era la suma del punto transformado por peso. Para ir a esa definición, entonces, si además se asume aquí de que la variable aleatoria X es discreta con función de cuantía P sub X o continua con densidad F, entonces se llega a este concepto que está aquí, se llega exactamente a lo que estamos definiendo ahora, en este capítulo, en esta sección. ¿Ya? Y para definir, para los que saben medida, para definir este concepto, esta esperanza de X dado F es una función medible. ¿Ah? Tiene que ser una función medible, tiene que ser F medible, ¿no? F medible, y además tiene que satisfacer de que, entonces, aparte de ser medible, esta función tiene que hacer que cuando, obviamente aquí abajo hay un espacio, le vamos a poner G a la sigma álgebra, G, P, hay un espacio de probabilidades, y la F es una subsigma álgebra de G. ¿Ya? Entonces, la esperanza condicional de X dado F es una función que es F medible, no G, sino F. Entonces, la X es la variable aleatoria, si variable aleatoria es G medible. Pero esta cosa que está aquí le pido un poquito más porque la G, la F es más chica, entonces le cuesta más ser medible. Entonces se le pide que sea F medible y que además satisfaga que cuando yo la integro X, me dé lo mismo que cuando integre esta cosa. Y no sobre omega, sobre A, y esto es para todo A en la sigma álgebra G, en la sigma álgebra
chica, la sigma álgebra chica, que es la F. ¿Ya? Por si para que tengan una idea de esa cosa. ¿Ya? Para todo eso. ¿Ya? Esa es la cosa, esa es la finalización. Pero nosotros no nos vamos para allá, sino que concentrémonos aquí en el caso en que estamos condicionando con una sigma álgebra simplemente X. ¿Ya? Bien, eso es la esperanza condicional. Entonces, en el caso particular, la propiedad dice que en el caso particular, que aquí usted tenga una función como les mostraba aquí, una función que dependa de dos variables, o de más variables puede depender, pero donde esté involucrada la condicionalidad, entonces esta es una función u de x, y, z, como usted quiera, lo hago con 2 simplemente, dado, este u es una función de x, y, por ejemplo, x cuadrado por y, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado, o 2x por exponencial de y, etc. Entonces, cuando usted tenga condicional con x igual a x, por eso se llama de sustitución, entonces, la esperanza condicional, dado que x igual a x, entonces usted puede reemplazar este valor y es la esperanza condicional de u evaluado en x, porque la variable aleatoria toma el valor x chico, entonces es evaluado en x, y, dado x igual a x. Dado, entonces x igual a x. ¿Ok? Es el principio de sustitución, que para su demostración, no la vamos a hacer nosotros acá, pero se hace en general con teoría de la medida y esto es un caso particular. X igual a X. ¿Ya? Es el teorema de sustitución, ¿ya? Como está presentado aquí en los apuntes. Entonces, ejemplo, aquí hay un ejemplo entonces de cómo se ocupa si la función uxy fuera x cuadrado por y cubo, como dije antes. Entonces la esperanza condicional, lo que usted, como x cuadrado, como x vale x chico, entonces esto pasa a x cuadrado, y x cuadrado como es constante salta para afuera, entonces como que salta para afuera esa cosa. Es una propiedad de medibilidad que después uno hace con la sigma real. Entonces por eso la demostración es mucho más simple ahí haciendo la teoría de la medida. ¿Ya? Así que por esa razón es que la esperanza de x cuadrado por y cubo dado x es una variable aleatoria. ¿Pero cuál variable aleatoria? La variable aleatoria es la variable aleatoria x cuadrado por esperanza y cubo dado x. ¿Ya? ¿Por qué? Miren, porque aquí, acuérdense que esta es la función g, ¿se fija? ¿Quién sería mi g de x? ¿No? ¿Quién sería mi g de x? Antes le llamaba g de y porque estaba condicionando con y igual y chico, pues ahora x igual a x chico, entonces mi g de x sería x cuadrado, ahí es x cuadrado, por la esperanza de y cubo dado x igual a x. Entonces, ¿cuánto es g de u? G de 3. G de 3 será 3 al cuadrado, 9, por la esperanza de y cubo dado x igual 3. Ahora, si usted compone g compuesto con x, si compone g compuesto con x, entonces, ¿qué es lo que le va a dar? Le va a dar la variable aleatoria x cuadrado por esperanza de y cubo dado x igual a x compuesto con x. Y eso se anota, ojo, se anota y cubo dado x. ¿Me entendió? Porque yo voy a evaluar en x. Entonces, a veces dicen, pero ¿cómo si x igual a x? Entonces reemplazo el x aquí, me da x cuadrado grande. ¿Y aquí cómo lo reemplazo? No, pues que
¿Qué significa la composición? La composición, cuando usted va a componer esta función x igual x, cuando la va a componer con x igual x, se anota, esto se anota simplemente como la esperanza de y cubo dado x. ¿Estamos? Se anota así, de esa manera. ¿Ya? No es que uno reemplace el x y lo vaya a poner aquí, entonces le quedaría x igual x. ¿Qué significa eso de x grande igual x grande? Si usted lo llegara y lo metiera ahí. No ese es el sentido. El sentido es que es una composición y queda escrita como composición, pero así como aquí. Pero en probabilidades, para no escribir tanto a eso, uno llega y lo simplifica y anota esperanza de y cubo dado x. No es solo por eso, porque después para conectarlo con teoría de la medida también. ¿Ya? Ese es el significado de esta cosa. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo, que si la función u fuera un producto de 2, entonces, como x igual a x, le va a quedar en h1 de x y tira esos constantes a efectos de la esperanza, y entonces sale hacia afuera como la constante. ¿Ya? Y por lo tanto, si compone esta función, la compone con x, esa función la compone con x, le va a quedar h1 de x grande, y de acá la otra parte le va a quedar h2 de y, dado x igual a x, esa esperanza, compuesto con x. ¿Y cómo se nota eso? Así. ¿Ok? Ok. Ok. Bien. Entonces, les voy a mostrar el ejemplo y lo voy a cambiar un poquitito, ¿ya? Para... Es lo mismo, pero lo voy a cambiar para darle un poquito de sentido de otra aplicación, ¿ya? Entonces voy a hacer el ejemplo 2.8.15. Entonces, ¿qué se tiene? Ejemplo 2.8.15. Tengo variable aleatoria x1, x2, etc. y d. Entonces, imagínese usted un cajero automático, ¿ya? Cajero automático, donde llegan personas a sacar dinero, ¿ya? Entonces, lo que va a representar xy va a ser el monto, ¿no? Imagínese que xy representa el monto de dinero que saca la iésima persona. Iésima persona. ¿Ok? Entonces vamos a suponer nosotros, podría ser uniforme, no creo que sea uniforme la distribución, pero vamos a suponer de que, primero, que el monto que saca la persona XY con el monto que saca, digo de otra manera, el monto que saca la iésima persona, que es XY, y el monto que saca la jésima persona, que es XJ, son independientes. O sea, lo que saca la persona Y con la J no tienen relación. Un supuesto que es razonable. Y segundo, que el comportamiento probabilístico de las personas es el mismo. O sea, que la XY, el monto de dinero que se saca, tiene la misma distribución. ¿Ya? No sabemos la distribución en este minuto, pero tiene la misma distribución. ¿Ya? Estoy grabando, sí. Ya. Entonces, además voy a tener una variable aleatoria n sub t, que es un contador. ¿Ah? Necesito un contador de personas que llegan a este cajero. Entonces voy a observar el intervalo 0t. 0 el instante en que comienzo a observar hasta que transcurre un tiempo t. Entonces voy a contar cuántas personas llegaron ahí. Eso es aleatorio también. Entonces le voy a llamar n sub t. N sub t, el número de personas que llegan en el intervalo 0t al cajero. ¿Ya?
número de personas que llegan al cajero en el intervalo 0t. Y voy a asumir que este n sub t, por ejemplo, tiene distribución Poisson, que es la típica, que fuera Poisson, ¿ya? Entonces, esta cantidad n sub t, que es la cantidad de personas que llegan ahí en el intervalo 0t, es independiente de lo que saca cada una de ellas. ¿Ya? Es independiente. Es un supuesto razonable si el cajero tiene el suficiente dinero, ¿no es cierto? Porque si no, empieza el cajero a decirle, no, puede sacar máximo tanto, no sé si pone un máximo, pero pone, parece, de puede sacar solo billetes de tal tipo, etc. Entonces eso condiciona al monto de sacada. Por lo tanto, eso es porque a lo mejor fue mucha gente. Entonces, vamos a suponer que no, que el cajero tiene la suficiente capacidad para distribuir el dinero de lo que le solicite cada uno de los clientes, o sea, cada uno de los equipos. Por lo tanto, el número que llega no depende de los montos que se sacan. ¿Ya? Que es un supuesto razonable. Entonces vamos a suponer... Entonces, ¿NT se distribuye Poisson? No, Poisson. no. Dije que es común que se modele, no es que se distribuya, uno modela aquí, ¿eh? Ojo. Entonces la XY la estoy modelando, que son independientes con igual distribución. No es que sean, sino que el comportamiento que se da en las personas en este cajero permite hacer ese supuesto. En este minuto no sé qué distribución común tienen, pero estoy asumiendo que tienen igual distribución. Y voy a asumir que esta igual distribución, si tienen toda igual distribución, tienen una media común mu y una varianza común sigma cuadrado. Entonces media común y varianza común. ¿Ok? Media y varianza. Y esta n sub t, voy a suponer que tiene media común lambda y varianza común teta cuadrado, por decir algo. Media no es común, sino media nomás, y varianza. En el caso en que si hacemos el supuesto que esto es Poisson, que es la típica supuesto, sería n sub este sería t, el lambda sería t, o lambda t si usted quiere, para darle algún peso, a lo mejor no es exactamente t. Entonces n sub t sería, por ejemplo, si es Poisson lambda t, si es que nt fuera Poisson alfa t, pongámoslo así. Entonces la esperanza es alfa t. Entonces la esperanza sería, el lambda sería alfa t, y la varianza sería alfa t también. En ese caso. Pero lo vamos a dejar genérico, ¿ya? Entonces tenemos una variable aleatoria que es el contador, que es esta, y tenemos las variables aleatorias XY, que son la cantidad de dinero que saca. Entonces vamos a estudiar la variable aleatoria I sub t. Voy a tener la variable aleatoria I sub t, que es la suma de igual 1 hasta n sub t de las XYs. ¿Qué representa eso? Eso representa la cantidad de dinero que se ha sacado del cajero automático en el intervalo 0t. No sabemos cuánto saca cada persona. Es aleatorio, XY. Y tampoco sabemos cuántas personas llegaron en el intervalo 0t. La cantidad de personas es nt. ¿Estamos? Que es aleatorio, esta suma es aleatoria. Si nt vale 5, esta suma son 5. Si nt vale 7, esta suma es 7. Lo único que la variable aleatoria no dije que era Poisson, que podría ser Poisson, etc., pero no dije que aquí n, el recorrido de esta variable aleatoria, ¿no? El recorrido de la variable aleatoria, nt, es 0, 1, 2, en adelante. En particular, la Poisson complex. ¿Ya? Pero podría no serlo, la Poisson. ¿Ya? Entonces me interesa saber
¿cuánto es la esperanza de I sub t? ¿Cuánto es lo esperado que va a sacar del cajero? Este es un problema aplicado. Un estudiante hace años, muchos años, hizo una tesis con cosas de estas para Brinks, creo que era. Estas empresas que ponen el dinero en los cajeros. Porque para poder saber cuánto es lo esperado que hay que poner de dinero. ¿Ya? Para que no falte ni tampoco sobre, o para en función de cada cuánto tiempo hay que poner, etc. Y todo un estudio estadístico que se puede hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es lo esperado que se va a sacar entre 0 y t de este cajero puntual? Obviamente depende de la localización del cajero, hay muchas variables adicionales puntualmente para esta esperanza va a cambiar en función de dónde esté ubicado el cajero, seguro. ¿Ya? Entonces, ya, pues entonces me están pidiendo la esperanza de suma de 1 hasta nt de x. ¿Ya? Algunos errores. A veces uno comete un error, pero el error está entre medio, pero el resultado final es el verdadero, digamos. ¿Ya? Que pasa muchas veces en este caso. Entonces, un error sería, como las XY tienen igual distribución, entonces esta suma igual 1 hasta nt de la XY. Entonces, alguien que se equivoca dice, la X son todas iguales, entonces esto sería nt por X1, o por X2, o por XY, como usted quiera. Eso claramente está malo, ¿cierto? Porque no es verdad, el que tengan igual distribución no significa que las variables sean iguales. Significa que se comportan igual probabilísticamente. ¿Ya? Pero no es que sean iguales. Eso yo lo comentaba ya anteriormente. Entonces eso no es verdad. No es así. Entonces, ya, pero si me equivoco aquí, me equivoco así, y entonces le saco la esperanza, nt independiente de x1, así que es la esperanza de nt por la esperanza de x1. Veamos qué nos da acá. Oye, pero mire, si usted me dice cuánto vale nt, si usted me dice que nt vale 5, si fuera 5, entonces es re fácil calcularla, porque miren, la esperanza, si fuera 5 el nt, de la suma de igual 1 hasta 5 de las XY's, como no es aleatorio, son 5, como no es aleatorio, entonces eso es lineal, ¿no? Es lineal, y por lo tanto es la esperanza X1 más la esperanza X2 más la esperanza X3 más la esperanza X4 más la esperanza X5. Y como son con igual distribución, eso es 5 veces la esperanza común, ¿cierto? Entonces esto sería 5 veces la esperanza común. Y la esperanza común dijimos que iba a llamarse mu. Aquí está, mu. Entonces sería 5 mu. ¿Ok? Pero no es 5. Puede ser 7, puede ser 9, puede ser 2. Entonces, ¿cuánto me es fácil, para que vean cómo funciona? ¿Cuánto me es fácil hacer el cálculo? Cuando yo sé el valor de nt. Ya, pues condicionemos entonces con nt. ¿Ok? Entonces, démosle, condicionemos con nt. Entonces, la esperanza de suma de igual 1 hasta nt de la x. Lo condiciono con nt. Si yo supiera cuánto vale nt, entonces me sería simple el cálculo. Pero esto no es verdad. El análogo va a decir esto,
quiero calcular probabilidad de A, pero para mí, por ejemplo, que la probabilidad de que la segunda ficha extraída fuera roja, entonces, pero eso es más complejo, calcula la probabilidad de A2B, donde B es, dado que la primera no fue roja, por decir algo. Ya, pues como la primera no fue roja, sé cuántas quedaron, cuántas rojas quedaron, cuántas hay en total, entonces saqué una, me quedó una menos, y este cálculo es fácil. Pero este cálculo de aquí no es igual a este de acá. Entonces, ¿qué hace uno? De ahí nace el teorema de probabilidades totales para poder recuperar el cálculo de la probabilidad de A. Lo mismo acá. Para poder recuperar lo que me están pidiendo, ocupo la propiedad que esa esperanza, que no es la que me están pidiendo, pero si yo a eso le saco la esperanza, eso sí me da la esperanza entera. Usando la propiedad que es la esperanza, que está en la clase anterior, la esperanza de la esperanza condicional de x dado y es la esperanza de x. Cualquiera sea con lo que condicione usted acá. Uno condiciona con lo que le conviene. ¿Ya? Entonces esta recuperación a partir de la esperanza es el análogo a la recuperación de PDA a partir de probabilidades totales. ¿Ya? Bien. Entonces ahora voy a ir a ver qué es lo que es eso. Esa es una variable aleatoria. Acuérdense que este es solo un símbolo. ¿Qué representa ese símbolo? ¿Qué representa ese símbolo? Ese símbolo representa una composición, ¿cierto? Este símbolo dado nt es un símbolo que representa la composición de la función esperanza de suma de igual 1 hasta n sub t de las xy dado nt igual k, digámoslo, o x chico, la letra que usted quiere, la pone k como es discreto, compuesto con n sub t. Compuesto con n sub t. ¿Ok? Eso representa, o sea, aquí hay una función de k, la voy a calcular, y una vez que la termine, la compongo con la variable aleatoria nt. Eso representa este símbolo que está aquí. ¿Ya? Esa variable aleatoria, esta función que está aquí, compuesta con nt. Entonces calculemos la función. Calculemos la función. Igual 1 hasta nt de xy dado nt igual k. Entonces ahora uso el teorema que les acabo de presentar cuando partió el curso, en la clase. Decía el teorema de sustitución. Decía que si esta variable aleatoria dependía de la variable aleatoria que está acá, condicionando, uno la puede reemplazar. Entonces esto es lo mismo que sustituir. La esperanza de la suma de igual 1 hasta k, porque nt vale k, hasta k. Entonces ahora ya es un número, así que ahora ya es fácil de calcular la esperanza. Dado, pero hay que no puede botar la condicionalidad por el momento. nt igual k. ¿Ok? Bien. Bien. Pero resulta que esta función que está aquí depende de las variables x1, x2 a xk. Y esta que está aquí es una variable aleatoria que es independiente de las xy's. Por lo tanto, nt, si es independiente de la xy, en particular es independiente de la suma de ellas, porque es independiente de todas. Entonces nosotros sabemos que si x dado y igual y, si x e y son independientes, esto es la esperanza de x, ¿no?
¿Se acuerdan? Sí, porque si es independiente, uno dice si es independiente, condicionar o no da lo mismo, así que es la esperanza de X. Y es cuestión de poner la definición, ¿no? Por ejemplo, en el caso de discreto, la esperanza de X dado igual Y es la suma de punto por peso, pero el peso condicional. Peso X dado igual Y en X. Sumado con los X en el recorrido de X. Obvio, pero claramente, por supuesto, el Y chico tiene que estar en el recorrido de Y para que esa probabilidad no sea igual a 0. ¿Y qué es lo que es esto? Por definición. Por definición es la conjunta, la función de cuantía conjunta dividida por la marginal, por Y. Como son independientes, le queda el producto arriba de la conjunta y dividida por P sub I se va a la P sub I y le queda P sub X, ¿no? Entonces le queda P sub X en X por X y eso es la esperanza de X. Eso lo vimos anteriormente. Así es que aquí, esto que tenemos aquí va a ser igual a, como son independientes, entonces va a ser la esperanza simplemente de la variable, ¿no? Y eso es lo mismo que la esperanza X1 más la esperanza X2 más la esperanza de XK, pero K es un número, así que no es aleatorio. Así que uso la linealidad y me queda la suma de la esperanza. De igual 1 hasta acá, la suma de la esperanza de X. Como todas tienen igual esperanza, porque son con igual distribución, y hay K de ellas, entonces esto va a ser, ¿cuánto valía cada una de las esperanzas? Le puse que cada una de ellas era mu, que era mu. Entonces, esto va a ser mu más mu más mu K veces. Entonces esto es K veces mu. ¿Ok? Aquí está mi función, ¿se fija? Mi función. A cada K lo lleva K por mu. Este es lo que yo le llamaba antes función G. G de K. Este es mi G de K. ¿Ya? Este es mi G de K. Por lo tanto, ¿quién es la esperanza condicional? Esta que está aquí. Es la G. Ahí está, la G. Esa es la G. Compuesta con la variable aleatoria nt. Se lo escribimos acá. Entonces la esperanza condicional de la suma de igual 1 hasta n sub t de las xy's dado n sub t es la g de k compuesta con, o la g nomás, no, en realidad no debería ponerle k, ¿sí? La letra de la variable puede llamarse como quiera, ¿no? G, la función g compuesto con la variable aleatoria n sub t. Pero ¿quién era la variable aleatoria? ¿Quién era la función g? A cada k lo llevaba a k por mu. Así que al componerlo con n sub t, esto me va a quedar n sub t por mu. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿quién es la esperanza? Nosotros andamos, eso no andamos buscando esto otro. Esta esperanza andamos buscando, n sub t de las xy. Esa es la que andamos buscando. Pero esa era lo mismo que la esperanza de la esperanza condicional. Aquí, dado n sub t, que es la propiedad que demostramos anteriormente. Y esto, entonces la esperanza de, acabamos de encontrar esta variable aleatoria que es nt por mu. Y esto es, mu es constante, sale para afuera, entonces me queda la esperanza de nt por mu.
Entonces, mu por la esperanza de NT. Y la esperanza de NT, dijimos que era... la esperanza de NT dijimos que era lambda, creo. Sí, lambda. Ya, lambda, entonces, por lambda. No por lambda. Y si yo miro acá, eso que dije que podía aquí, ¿no? Si yo miro así, con ese error, que eso está, esto, error, por supuesto, ¿sí? Pero si yo cometiera ese error, calculen la esperanza, entonces me queda la esperanza de acá, de esto, igual la esperanza NT por X1. Como son independientes, me queda la esperanza NT por la esperanza X1. La esperanza X1 es mu y la esperanza NT es lambda mu, igual que acá. Igual. Pero eso está malo. ¿Ya? El resultado es el mismo. Ahí está. ¿Ok? Ya, pues entonces para que practiquen, podrían calcular la varianza. A ver, dejémoslo para que ustedes lo miren si en la próxima clase, si alguien tiene dudas. Por ejemplo, la varianza de esta suma. ¿Cuál es la variabilidad de esta variable aleatoria? Cuando el n es Poisson, se le llama ese un Poisson compuesto. Habría que calcular esa varianza. Entonces, me acuerdo de que si yo condiciono con NT y después le saco la varianza, eso no es verdad. ¿Ya? Esa no es la propiedad. O sea, no es verdad esto. Esto es lo que queremos calcular. Queremos calcular la varianza. Entonces, alguien puede decir, debe ser igual que la otra. Pues uno, condicionemos con lo que me convenga, con NT, así varianza, y le saco la esperanza o la varianza, no sé, pues la varianza de nuevo, ¿será? Algo así. Y eso me daría la varianza en no. Entonces, ¿cómo se relaciona la varianza cuando condiciono? Entonces ahí hay una propiedad, que yo les dije incluso que está demostrada en mi libro, ese librito azul, de problemas resueltos, que dice cómo se relaciona la esperanza condicional con la varianza condicional. Y la relación es esta. Entonces, bueno, está más o menos. En la relación de la esperanza está un poquito más acá cuando empecé a ver las propiedades. Creo que la puse por aquí. No. ¿Dónde está? Que no me acuerdo exactamente de la fórmula.
Estoy por ver mejor. No. Aquí está. Aquí está la varianza. Esperanza condicional. Esperanza condicional. Propiedad de la varianza. Aquí está. Aquí está. Ahí está la relación. Entonces la varianza de I, ¿cómo se calcula cuando si uno quiere condicionar? Entonces, esa propiedad dice que es la varianza de I dado X, el valor esperado, más la varianza de la esperanza de I dado X. Entonces, es la varianza de I igual a la esperanza de la varianza de I dado X más la varianza de la esperanza de I dado X. ¿Bien? Entonces, nosotros estamos aquí. Estamos haciendo este ejemplo. Entonces la varianza de la variable aleatoria que está aquí, que sería mi I, sería, entonces la varianza, a este le vamos a llamar I, ¿ok? Entonces, borremos esto que dice que no. Entonces, este le vamos a llamar I, y me queda que la esperanza, perdón, que la varianza de I es igual a la esperanza de la varianza de I dado X más la varianza de esperanza de I dado X. ¿Ok? Bien. Eso es general. Entonces, para este caso particular, ¿con quién me interesa condicionar? Con el NT. Entonces, esto es la esperanza de la varianza de I dado N sub T más la varianza de la esperanza de I dado N sub T. ¿Okay? Bien. La esperanza de I dado N sub T la acabo de calcular. Esperanza de I dado N sub T, aquí está. Ahí dice sí. Entonces es NT mu. Es NT mu. Entonces esto es NT mu. Entonces NT por mu. Así que esto va a ser mu cuadrado por la varianza de NT. Y la varianza de NT dijimos que se iba a llamar teta cuadrado. Listo. Entonces nos falta calcular la esperanza de esta variable aleatoria. ¿Quién es esa variable aleatoria? Entonces, calcular la varianza de I dado N sub T. Eso es lo que hay que calcular. Esa variable aleatoria. Ese es el I. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es esto? Esto es una variable aleatoria. Eso es una notación. Por favor, notación. ¿Qué notación? Esto es una función h compuesto con la variable aleatoria N sub T. ¿Y quién es la función h? H de calle, ¿no? Es la varianza de I, que es NT XI, dado NT igual K.
Esta función de k tenemos que calcularla, este k es minúscula, tenemos que calcularla y cuando la tengamos, entonces, cuando la tengamos, esa función la componemos con la variable aleatoria nt y eso nos va a dar una variable aleatoria. A esa variable aleatoria que vamos a obtener le calculamos su esperanza y eso lo sumamos con el mu cuadrado teta cuadrado y eso nos da la varianza de ahí. ¿Okay? Esa es la manera de pasarse a la condicionalidad con la varianza. ¿Ya? No es tan directa como en el caso de la esperanza. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calcular esto? Bueno, la varianza es una... Lo puedo hacer de cualquiera de estas dos maneras. La varianza es una esperanza. ¿Quién? Es la esperanza de esto al cuadrado dado n sub tk más la esperanza de esto de las xy dado n sub t igual k, todo eso al cuadrado, ¿cierto? Esta parte ya la calculamos, esta parte de aquí ya la calculamos, y eso nos dio Camu, ¿cierto? Camu. Entonces, esto es Camu. Esto es Camu. Todo eso al cuadrado. Más, hay que calcular esto. Y aquí ocupamos otra vez la propiedad de sustitución. Entonces esto es lo mismo que la esperanza de suma de igual 1 hasta k, porque n sub t vale k, de las xy al cuadrado, dado nt. No olvidarse de esto. Si uno reemplaza no significa que va a dejar de condicionar, ¿ya? Por eso lo anoto, porque me lo podría saltar por la independencia, pero lo estoy anotando. Es como que en un sistema usted reemplaza una ecuación en otra y vota la ecuación que está reemplazando. No. ¿Ya? Entonces, más k cuadrado, un cuadrado. Y ahora, por la razón de que las xy's son independientes de la nt, por esa razón es que uno vota el nt, vota el condicional. Porque las nt son independientes de que uno es xk y además, y por lo tanto, perdón, entonces la suma de la xy hasta k al cuadrado, que es solo una función de las xy, es independiente de nt. Por lo tanto, por la independencia, esto es la esperanza de la suma de igual 1 hasta k de las xy, todo eso al cuadrado, ¿ok? Más k cuadrado, un cuadrado. ¿Ya? Y ahora, ¿qué hacemos? Tengo esa suma de cuadrado. Ya no tengo azar arriba en la suma, tengo k, así que... Pero desarrollar ese cuadrado binomio, esa suma al cuadrado, me quedaría cada uno de los términos al cuadrado más todos los dobles productos, ¿cierto? ¿Qué le he enseñado yo para cuando quiero calcular a veces la esperanza de un cuadrado? ¿Qué puedo hacer? Que es muy utilizado en el curso de inferencia, que lo vamos a usar más adelante también. ¿Se acuerdan? Que la esperanza de asterisco al cuadrado es lo mismo que la varianza de asterisco más la esperanza de asterisco, todo eso al cuadrado, ¿cierto?
porque la varianza de asterisco es la esperanza de asterisco al cuadrado menos esperanza de asterisco todo al cuadrado. Despeja. ¿Quién sería mi asterisco aquí? La suma de 1 acá de la X. Por lo tanto, esto que está acá es la varianza de las XYs. ¿Cierto? Yo ya he hecho este argumento. La varianza de las XYs más la esperanza de las XYs. Hasta acá. Todo eso al cuadrado. Más lo que me tenía de antes que cuadrado un cuadrado. ¿Ok? Como son independientes las XYs, entonces me va a quedar la suma de las varianzas. Como todas tienen igual varianza, entonces me va a quedar K veces la varianza común. Y como a la varianza común le llamé sigma cuadrado, entonces esto me va a quedar K veces sigma cuadrado. Más, como la esperanza es lineal, cuando tengo una cantidad finita, si es infinita hay que tener cuidado porque la serie no es llegar a ir a intercambiar. Entonces, como es finita, es la esperanza x1 más esperanza x2 más esperanza xk. Pero como todos tienen igual esperanza, y vale mu, entonces eso es mu más mu más mu, k veces mu. Entonces esto es más k veces mu. Al cuadrado. Creo que en alguna parte... No, está bien. Pareciera que tengo un errorcillo. Esa era Camus cuadrado. Profe, es Sí. menos k cuadrado mu cuadrado. ¿Perdón? Es menos k cuadrado mu cuadrado. Es la esperanza menos la esperanza al cuadrado. Ese signo más es un menos. Lo paso. Claro, ¿ven? Sí. Algo me suena raro. Aquí, ahí, ¿no? Ahí, Sí, ahí. ¿no? ¿Estamos de acuerdo? La esperanza, la varianza condicional es igual que la varianza común y corriente, que es la esperanza al cuadrado menos la esperanza todo al cuadrado, pero ahora va condicional, es menos. ¿No? Entonces aquí es menos, esto es menos, entonces esto es menos, entonces esto es menos, y esto es entonces k cuadrado menos k cuadrado mu cuadrado. Entonces esto es k sigma cuadrado. ¿Ya? K sigma cuadrado. Aquí encontré la función, ¿se fija? K sigma cuadrado. K sigma cuadrado. Entonces, ¿quién sería mi función h de k? A cada k lo lleva k sigma cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto vale h compuesto con nt? Entonces, h compuesto con nt es nt por sigma cuadrado. Y entonces, ¿cuánto vale la esperanza de esto? De h compuesto con nt. Porque yo necesito la esperanza de esta variable aleatoria, de i dado nt. ¿No? La esperanza necesito, esa esperanza, de i dado nt. Entonces, ¿cuánto vale esa? La esperanza, calculo la varianza que me dio sigma cuadrado por nt, y ahora calculo su esperanza y me da, entonces me da la esperanza sigma cuadrado por la esperanza de nt, que es, ¿cuál era la esperanza? Le llamaba lambda, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es
la varianza de la suma de 1 hasta NP de las x va a ser sigma cuadrado lambda esa es esa parte y la otra parte valía mu cuadrado teta cuadrado más mu cuadrado teta cuadrado. ¿Ya? Así se calcula la varianza condicional. O sea, la varianza y cuando uno quiere condicionar para poder dar información. ¿Ya? No siempre son independientes y no siempre es tan simple para hacer el cálculo. Otras veces hay que hacer el cálculo condicional, ¿no? O sea, la integral y esa, o la suma, etc. Y si nos equivocáramos, hiciéramos esa burrada que no hay que hacer, dijéramos, estas como son todas iguales, sería la varianza de NT, esto es no, la varianza de NT veces X1, ¿no? Algo así. Algo así. Pero igual no, hasta ahí no me llevo, porque la varianza del producto, no el producto de las varianzas, ¿cierto? Aunque sean independientes, ¿no? ¿Cierto? La esperanza del producto es el producto de la esperanza cuando son independientes, ¿cierto? Pero la varianza del producto, si son independientes, no he dicho yo que sea el producto de la varianza. ¿Sí? Así que hasta ahí no me llego. Ya, pues. Eso, no alcanzamos a... Bueno, es así no va la cosa. Igual tienen el... Ahí está el ejemplo, pueden leer este otro ejemplo, aquí hice el otro cálculo. Ahí para que practiquen otros cálculos de la esperanza condicional, todo el rato ocupando esta propiedad de sustitución, ¿ya? Aquí hay una aplicación a simulación, y entonces yo parto aquí, próxima clase. Próxima clase. ¿Ya? Entonces vamos a ver que la esperanza condicional de x dado y, o de y dado x, cualquiera, la variable aleatoria, o sea, la función compuesta, es el que más se parece, la esperanza condicional, lo que voy a mostrarles es que esta función y dado x o x dado y, no sé cuál uso ahí, es la que más se parece ahí. Más o menos obvio, ¿no? Porque de hecho lo esperado de la esperanza de y dado x es esperanza de y, así que al menos lo esperado es que sea y. Bueno, voy a mostrar de que si yo quiero buscar una función que dependa de x solamente, y que sea la que más se parezca, quiero buscar una función g de x, o no sé la letra que le voy a poner después, que se parezca lo más posible a y. ¿Qué significa lo más que se parezca? Que la distancia en L2 sea mínima. Entonces, mi objetivo va a ser encontrar la función g tal que la distancia entre g de x e y, la distancia L2, sea mínima. Y voy a mostrarle que esa función es exactamente la esperanza condicional, la g. La g entonces sería la esperanza condicional de y dado g en x chico, la función g sería la esperanza de y dado x en x chico. ¿Ya? Pero primero voy a irme de a poco, entonces primero voy a buscar dentro de las g que sean lineales. ¿Ya? Dentro de las g que sean lineales, ¿cuál es la que más
parece ahí. Y a esa G compuesta con X, con esa lineal que sea la óptima, se le va a llamar el mejor predictor lineal. ¿Ya? Porque estoy buscando solo dentro de las lineales. ¿Ok? Y va a resultar que en el caso en que el vector que estoy tomando ahí, la variable X con la variable Y, o sea, como vector, sea normal multivariado, y lo voy a generalizar para condicional a n condicionante, en que sea multivariado, en este caso sería bivariado la X con la Y, en ese caso voy a mostrarle que la G lineal, dentro de las lineales, coincide con la G general, dentro de todas, o sea, la G lineal, el mejor predictor lineal, va a coincidir con la esperanza condicional. ¿Qué es lo que yo ya les mostré antes, cuando calculé la esperanza condicional de un vector normal bivariado? Entonces ahí vamos a volver y vamos a mirar qué nos dio la esperanza condicional, y vamos a ver que corresponde exactamente al mejor predictor lineal que voy a calcular acá. Eso es lo que voy a hacer en la próxima clase. ¿Ya? Ok, me pasé unos minutitos, pero pocos. Que estén bien. Profe, Dígame. profe, ¿podría subir el capítulo de aproximación a la página? Bueno. De Gracias. aproximación, el 2.7. Ese mismo. Ya, ok. Me van a retar después, así que estoy subiendo todo el... Ya, ok, no hay problema. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta? Estamos ok entonces. Chao, chao. Chau. Chao, profe. Chao.